En lugar de preocuparse por Bob, su madrastra entró a tratarlo como un buen para nada. Se suponía que me ibas a ayudar, pero terminaste en el hospital, Tommy. Eso es simplemente ridículo. En esta condición el tratamiento será caro y no podrá mandarme dinero. Me quedé asombrado por estas palabras increíbles de su madrastra y me encontré mirándola fijamente. Bob estaba manejando para cuidar de ti. Ella me miró con una sonrisa arrogante y una mirada fría. Bob está manejando borracho, ¿verdad? Se buscó esto él mismo. El tío Bob dijo que revisara adentro del armario. Me confundió este comentario repentino. No te ocupes. El tío puede y no mirarán dentro a yo. Soy Michelle, una ama de casa de 30 años. Conocí a Bob a través de una presentación de un amigo y hemos estado casados por 5 años. No puedo tener hijos, pero Bob me ama mucho y nuestros días son plenos. Bob es muy amable y me escucha durante horas. Cuando empezamos a salir, estaba teniendo problemas en el trabajo y a menudo me quejaba de ello. Pero Bob siempre estaba ahí para escuchar. No solo me escuchaba, sino que también me daba consejos e incluso se unía a mí para correr y aliviar el estrés. Él fue la persona para que le propuse matrimonio. Pensé que él era el indicado para mí. Y mi amigo estaba. Bob se sorprendió por mi propuesta, pero la aceptó felizmente. Aprendí en nuestra boda que Bob estaba planeando proponerme. Ahí estoy discutiendo una receta con su meu. Michelle se me adelantó, dijo él según su amigo. Isabel Frances, en estado de pieles baspa. El lo que de hijos, un gatón de scab. Al cherra que cate wis en lo que estén muy fering de cielo lo de temba web nuevo atrás. Gracias a nuestros esfuerzos sinceros, tu puntos que ahora se ofrece sport el porte en nuestra familia. Lo llamamos Marble por su patrón motel. Nuestro matrimonio es como esa perfecta en una foto, pero hay un problema. No nos llevamos bien con la familia de Bob. Su madre extravagante y a menudo lo pide. Sucede tan a menudo que quería quejarme, pero Bob sigue mandando dinero, diciendo que mamá debe estar pasando por dificultades. Bob no es un niño, pero solo está preocupado por su vida. En realidad, Bob y su madre no son parientes de sangre. Su madre y padre se volvieron a casar cuando Bob tenía 10 años. La madre biológica de Bob falleció debido a una enfermedad cuando él tenía 5 años. Su medio hermano, Kevin, poco después del segundo matrimonio. Bob no habla mucho al respecto, pero probablemente fue un matrimonio abjurado. Dios rein su fuera se llegado me improporito y Bob. Bob debe haberse sentido pues solo. Resto de Saipa. Una vez, cuando estaba borracho antes de nuestro matrimonio, habló de eso. No podía encajar con una madre que solo compraba cosas para Kevin. Tal vez yo solo era una molestia para ella porque no éramos familia de sangre. Luciana está. Desde entonces, Bob nunca ha expresado sus quejas sobre su madre y Kevin. Kevin, mimado por su madre, carece de independencia y todavía vive con ella a los 35 años. Parece depender de vivir con J.A. Nunca tiene un tratable. Solo trabaja a tiempo parcial en tiendas de conveniencia o hace trabajos temporales cuando le apetece. Todo su dinero va su propio dinero de bolsillo, probablemente gastado en alcohol. Le encanta beber y se emborracha casi todos los días. La madrastra de Bob, que estaba del cost Kevin, a menudo lloraba a Bob y le daba dinero cada mes. Para mí, parecía que los sueldos de Bob estaban usando. Kevin creció mimado y lleno de problemas políticos varias veces. Empezó a revelarse a ver que les ha propuesto probar en tiendas y Bob, siendo 10 años mayor, tuvo que ir a la estación de policía numerosas veces, inclinar la cabeza en disculpa y garantizar por Kevin. Incluso tuvo que limpiar los desastres de Kevin, disculpándose con las víctimas. Aparentemente, Kevin no podía existir deseos. Si quería algo, tenía que tenerlo. De niño, le quitaba juguetes a otros niños y a medida que crecía, quería bicicletas y autos. Robar bicicletas o autos era un delito grave que inevitablemente llevaba a la intervención policial. Kevin finalmente abandonó la escuela secundaria y ha estado viviendo sin rumbo desde entonces. Además de ser codicioso, Kevin tenía el hábito de menospreciar a los demás. Probablemente se sentía superior al menospreciar a las personas. Yo era un blanco fácil para él. Cada vez que visitaba la casa de la familia de Bob, Kevin,
recostado en el sofá de la sala de estar y jugando con su teléfono inteligente, comenzaba a insultarme. Siempre te ves tan sencilla. Bueno, supongo que eres perfecta para un tipo como mi hermano, murmuraba para sí mismo, ni siquiera mirándome. Yo solo inclinaba la cabeza en silencio sin querer causar problemas. Quería llevarme bien con la familia de Bob. Pero en lugar de defenderme, la madrastra de Bob tomaba el lado de Kevin. Bob, siendo el mayor, ni siquiera se molestó en cuidar a sus padres y se fue de casa. Pero Kevin sí quedó. Es un chico tan dulce, decía la madrastra de Bob. La estancia de Kevin no era por el bien de su madre. Simplemente le faltaban los medios financieros para vivir independientemente. Solo quería aprovecharse de la comodidad del hogar de sus padres como un parásito. Quería replicar, pero estaba claro que discutir sería inútil, así que me quedé callado y forcé una sonrisa vaga. Habría sido inútil discutir con su madrastra, que estaba del lado de Kevin. El único que fue amable con Bob fue su padre, pero falleció repentinamente. Añadiendo a la tensión entre nuestras familias, la familia de Bob poseía bastante tierra, ya que sus ancestros eran agricultores. Para evitar disputas de herencia, el padre de Bob había hecho un testamento y lo dejó con un abogado. Según el testamento, Bob heredaría la casa y la tierra, mientras que los ahorros se dividirían entre su madrastra y Kevin. La tierra se había vuelto improductiva, generando solo gastos en impuestos, lo que hacía que su madrastra y Kevin se mostraran reacios a heredarla. No hubo objeciones al testamento por parte de su madrastra, Kevin o Bob, por lo que la herencia se dividió en consecuencia. Ten cuidado, ya que su madrastra y Kevin probablemente gastarán su dinero rápidamente, me transmitió el mensaje de su padre. Su padre había reconocido a Bob. Probablemente se sentía culpable por cómo su esposa trataba a Bob y le dejó la tierra como forma de expiación. Quería que fuera feliz. Después de la muerte de su padre, pensé que nos alejaríamos de la familia de Bob, pero su madrastra dijo que quería mantenerse en contacto más que nunca. Estaba en guardia, sospechando un motivo oculto, pero Bob estaba feliz con la petición de su madrastra, diciendo que deberían mantener una buena relación. Mamá debe ser sola sin papá. Ahora por favor. No pude estar de acuerdo. Habían usado tanto a Bob y parecía que estaban planeando hacer lo mismo de nuevo. Pero al ver lo feliz que estaba Bob, no pude decir nada. En cambio, desahogué mis frustraciones con nuestro gato Marble. Marble se acurrucaba en mi regazo y escuchaba mientras me desahogaba. Después de eso, la mezcla fluía más. Emma era más como ser utilizado como un caballo dorado. De todos modos, la madre de Bob sigue llamándonos a mí o a Bob. Se tarda aproximadamente en el coche su casa que espantar que está el lugar de estaño. Su madre nos llama por razones insignificantes, como que se puede apagar la bombilla, necesito un viaje para ir de compras, o hay un insecto en la casa. Se sientes Luego escala este mes, estoy corta de dinero, así que envíen más. Estaba furioso con su comportamiento egoísta, pero felizmente accedí. Lo cuestioné, especialmente cuando se trataba de dinero, pero no pude oponerme al deseo de Bob de ayudar a su madre. Su argumento era que Bob, como el mayor, y habiendo heredado la casa y la tierra, debería cuidar naturalmente a sus padres. ¿Pero no ella y Kevin heredaron el dinero? Es extraño que le estén pidiendo a Bob, que ya está pagando los impuestos, que arregle más dinero. Lo que me preocupaba, a menudo volvía de su casa con un aspecto molesto y abatido. Tu tez está apagada. ¿Tu madre te dijo algo? Bob sacudió la cabeza y murmuró. Bueno, no, probablemente sea mi culpa. Con eso salió de la habitación y fue a bañarse. En retrospectiva me pregunto si las cosas hubieran sido diferentes si lo hubiera presionado más en ese momento. No pude evitar sentir arrepentimiento mientras me veía atrapado en un evento imparable. Un mes después, durante un fin de semana de 3 días, Bob y yo planeamos un viaje a un spa de aguas termales. Quería tomar una copa con su hermano después de mucho tiempo y trajo un whisky caro. Bob estaba encantado de darle la bienvenida a Kevin. Kevin no suena usualmente alegre,
No solo se abstuvo a insultar, sino que incluso me halagó. La casa estaba ordenada, la comida era deliciosa, y no pude evitar sentirme halagado cuando dijo, ojalá tuviera una esposa como tú. Sintiéndome incómodo, le recordé a Bob, recuerda, tenemos un viaje mañana, así que no te excedas, y me retiré a nuestra habitación temprano. Bob parecía estar pasando un buen rato, y siguió bebiendo hasta altas horas de la noche. Podía escuchar sus voces animadas, incluso desde nuestra habitación. A la mañana siguiente, mientras me preparaba para el viaje, Bob recibió una llamada de su madre. Tuve un mal presentimiento. Bob se volvió seria. Eso es terrible. Voy a ir de inmediato. Al escuchar esto, miré al cielo. Ahí va nuestro viaje, pensé para mí mismo. Mamá tiene una fiebre alta. Voy a cuidar de ella ahora. Mientras empacaba nuestras maletas, contemplando la cancelación del viaje, Bob, con una expresión seria, dijo, «Mamá quiere que vengas también para ayudar con las comidas». Bob despertó a Kevin, que estaba durmiendo en el sofá, y le habló sobre la condición de su madre. Bob y yo conducimos nuestro auto, y Kevin condujo el suyo, dirigiéndonos a la casa familiar. Honestamente no quería ir. Hubiese estado estar enferma. Así que me senté en el asiento del pasajero. Estaba preocupado si Bob todavía estaba afectado por el alcohol de la noche anterior. Al notar mi ansiedad, Bob me tranquilizó. Tomé un whisky como primera bebida, pero luego cambié a té de cebada. No quería exagerar, pensando en nuestro viaje. Es verdaderamente bondadoso, al igual que mi esposo. El viaje a la casa de su familia dura aproximadamente 1 hora, cruzando una montaña. Samerite com spel por toda la montaña, la velocidad del auto comenzó. Incluso podía escuchar los neumáticos chirriando en las curvas. Sintiéndome asustado, pedí a Bob que bajara un poco la velocidad. Mirando por el espejo retrovisor, noté que Kevin parecía estar rezagado. Bob de repente explosó su pasión. Formando Lo miré con seriedad, tratando de entender. Pero solo ha pasado 1 semana desde que lo recuperé. Habíamos enviado el auto para una inspección temprana antes del viaje, pensando que era mejor prevenir que lamentar. Antes de regresado su problema, pero realmente pueden frenos frenos así. En la siguiente curva los neumáticos chirriaron fuertemente, y mandé el asiento del pasajero desesperadamente. El auto seguía acelerando, desviándose del carril, y siendo tocado por el tráfico que venía en sentido contrario. El auto se desvió de su carril y fue tocado por vehículos que venían en sentido contrario. En la siguiente curva, el auto no se detuvo, se desvió hacia el carril opuesto y chocó contra la barrera de protección. Mientras el auto raspaba contra la barrera, haciendo una curva a la izquierda, nos enfrentamos a una triste realidad. La barrera había terminado. Probablemente te cayó unos 15 pies antes de chocar contra el suelo. Cuando desperté, estaba acostado en una habitación de hospital. Durante 1 semana alterné entre la conciencia y la inconsciencia, recuperando completamente mi conciencia solo 1 semana después del accidente. Inmediatamente le pregunté a la enfermera por Bob. La enfermera dudó y me dijo que esperara la explicación del médico. Esperé ansiosamente y finalmente llegó el médico. Revisó mi conciencia, ritmo cardíaco y saturación de oxígeno. ¿Estás bien ahora? Luego aclaró su garganta y explicó la condición de Bob. Debería ser consciente en coma. Había una posibilidad de recuperación, pero no sabía cuándo. En el peor de los casos, podría quedarse postrado en cama de por vida. No podía creerlo. Seguía imaginando la sonrisa de Bob, su expresión inocente mientras jugaba con canicas. Pero luego la imagen de Bob agarrando el volante y gritando vino a mi mente, y empecé a hiperventilar. Me dirán satesri. Fue 3 días después cuando realmente entendí la realidad de ver a Bob postrado en cama. Mantente fuerte, recupérate pronto. Volvamos a casa. Bob no recuperó la conciencia. Le toman y por mentir, y tomó a él hablando con él todos los días. Unas más después, la Bob estuvo sin kill. En lugar de mostrar preocupación por Bob, ella comenzó a tratarlo como un inútil. El otro venía y me ha espantado.
Es ridículo. Con su condición, el tratamiento será costoso y no podrá enviarme dinero. No podía creer sus palabras y me encontré mirándola con enojo. Bob estaba conduciendo para cuidar a su madre, le expliqué. Su madre me miró con arrogancia. Con una mirada fría, Bob me miró con arrogancia. ¿Pero realmente estaba conduciendo borracho? No podía comprender lo que es desvintación. Bob había estado bebiendo té todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dirían que era conducción en estado de ebriedad? Traté de preguntarle a Kevin, quien estaba con nosotros, pero él solo resopló y salió de la habitación. Sus últimas palabras, "no olvides enviar dinero", resonaron en mis oídos. Confundido y abrumado, estaba tratando de entenderlo todo, cuando mi hermana y mi sobrina llegaron a visitarme, casi como si estuvieran reemplazando a mi suegra. Mi hermana sí vive muy bien a mucho cuando me casó, así que nunca nos veíamos. Al ver a mi hermana y sobrina después de tanto tiempo, rompí a llorar abrumado por una oleada de emociones. Mi hermana después de calmarme un poco, ella me explicó las circunstancias del accidente. En nuestra ausencia, ella había estado lidiando con la policía y la compañía de seguros. Según ella, el accidente fue causado por la conducción en estado de ebriedad de Bob. Había estado bebiendo mucho la noche anterior con Kevin, quien trató de detenerlo, pero Bob siguió bebiendo. Al escuchar esto, sacó la cabeza incrédulo. Esto no puede ser verdad. Kevin debe estar mintiendo. Explicaba frenéticamente esto a mi hermana. Pero resulta que se detectó una cantidad significativa de alcohol en el cuerpo de Bob. No podía entender lo que estaba sucediendo. También mencioné el problema con los frenos del auto a mi hermana. Ella estaba en silencio. No había nada mal con el auto. Además, el auto había sido robado del taller de reparación, lo que hacía imposible una investigación exhaustiva. ¿En qué tipo de conspiración nos habíamos visto envueltos? Mientras estaba sentado allí en shock, mi sobrina acarició suavemente mi cabeza y comenzó a decir algo extraño. Tío me dijo que mirara dentro del armario. Me sorprendió, sin entender si mi sobrina tiene una habilidad en uno de los tamales ricos para diciendo que le hable. Solo había conocido a nuestro gato Marble una vez, pero habló con él como si fuera un amigo. Mi sobrina solía hablar con el cielo, diciendo que estaba conversando con mi difunta madre, quien según ella siempre me vigila, a mí y a mi hermana. Fue esta sobrina quien me dijo que el tío Bob quiere que revises el armario en casa. Sintiendo que no había quedado ninguna opción sin intentar, me enfoqué en recuperarme para ser dado de alta del hospital lo antes posible. Le pedí a mi hermana que trajera mi computadora de casa y hice algunas otras peticiones. Ella aceptó con gusto, rotando energéticamente sus brazos y diciendo, "Estoy lista para la acción. Tú es decir la verdad. Y vengarme de mi suegra y del escurridizo Kevin. Pedí desde clown doctor que va de alta. Pero luego. Si no hay de dinero, pues hay que trisa para empezar. Dirá que no tenía dudas sobre la misteriosa habilidad de mi sobrina. Bob debe estar tratando de comunicar algo. Ahora, mi única esperanza estaba en el extraordinario don de mi sobrina. Al llegar a casa, fue triste no tener Bob allí, pero no me traía un deseo por eso. Tan pronto como entramos a la casa, mi sobrina, murmurando para sí misma, se paró frente al armario en nuestro dormitorio en el segundo piso. Cuando mi hermana y yo la alcanzamos, mi sobrina se volvió hacia mí y pronunció algunas palabras inquietantes. Mi tío dijo que me estaban apuntando. ¿Qué? Me pregunté qué quería decir. ¿Puede ser que yo me los frenos del auto? Mientras abría el armario, mi sobrina se arrastró hasta la parte superior de él. Y el auto tenía que me estuvo posterior el panel del techo. Desesperadamente saqué los del armario y levanté el panel. Para mi sorpresa, había una vieja y grande caja fuerte escondida allí. Era del tipo de cerradura de combinación y llave. No tenía llave, ni sabía la combinación. Mientras pensaba en qué hacer a continuación, Marble, nuestro gato, se acercó. Mientras acariciaba a Marble, noté una pequeña bolsa desconocida atada a su collar. Dentro de la bolsa, encontré a Alan, pues una helada fuerte.
Inserté la llave en la cerradura de la caja fuerte. Encajaba perfectamente, pero incluso con la llave girada, la caja fuerte no se abría. Miré a mi hermana en busca de ideas, pero ella solo sacudió ligeramente la cabeza. Entonces mi sobrina susurró algunos números en mi oído. Estos números me los dio el tío Bob. Él dijo que se los dijera solo a ti, Michelle. Busqué en mi teléfono inteligente cómo abrir este tipo de caja fuerte. Luego conseguí un sostiren a la izquierda, ya linándola con los números. Mira, estamos con la tienes. Fallé 2 veces, pero en el tercer intento, la caja fuerte se abrió con éxito. Mi hermana y yo estábamos tan felices que nos dimos un choque al 5. Dentro de la caja fuerte estaban la escritura de la tierra heredada del padre de Bob, un cuaderno escrito por Bob y un grabador de voz. Abrí rápidamente el cuaderno de Bob y empecé a leer. Bob reinicialmente, no podía perdonarles por hacer algo así. Mi hermana y yo decidimos planear nuestros próximos pasos. Y fácilmente visible, luego cerramos la puerta. Decidí llevar lo que estaba dentro de la caja fuerte conmigo. Antes de regresar al hospital, pasé por la estación de policía para explicar la verdadera naturaleza del accidente. La policía dijo que no podían actuar debido a la falta de pruebas, pero sí registraron la consulta. También me informaron qué pruebas serían necesarias para unirse a la investigación. Al día siguiente, la madre de Bob vino a verlo. Haciendo como si no supiera nada, le hablé en voz alta a Bob. ¿Puedes decirme cómo abrir la caja fuerte en casa? Ella escuchó y se fue apresuradamente sin decir una palabra. Al día siguiente, revisé las imágenes de nuestra cámara de mascotas en casa. Curioso, por saber qué hacía Marble cuando no estábamos, había instalado una cámara de mascotas cuando lo adoptamos por primera vez. Las imágenes grabadas se podían ver en mi teléfono inteligente, así que podía verlas incluso mientras estaba en el hospital. Como era de esperar, la madre de Bob y Kevin habían entrado a nuestra casa y la habían saqueado. Inicialmente, abrieron los cajones con cuidado, pero pronto se volvieron masivos en sus bujasios. Aunque no envió su emoción inmediatamente. Sin embargo, su alegría se convirtió en decepción cuando solo encontraron la tableta dentro de la caja fuerte. Tanto la madre de Bob como Kevin se acercaron para ver la tableta, pero Kevin la dejó caer en shock. Después de eso se levantaron rápidamente y dejaron la casa. Estaba aliviado de haber dejado a Marble en una guardería para mascotas. Si hubiera levanté mi cama de hospital y me preparé. Como si fuera una señal, la madre de Bob y Kevin llegaron sin aliento. ¿Qué demonios es esto?, gritó la madre de Bob, sosteniendo la tableta y regañándome. Otros pacientes en la habitación de los pacientes se sobresaltó. Sugerí con calma, vamos al jardín de la azotea. No es bueno causar disturbios aquí, y urgí a la madre de Bob y a Kevin a seguirme. El jardín de la azotea es espacioso, normalmente disfrutado por pacientes en sillas de ruedas para pasear. Una vez que confirmamos que estábamos solos, la madre de Bob comenzó a gritar fuertemente. ¿Qué es este video? Prácticamente me lanzó la tableta. Kevin se quedó allí mirando perdido y abatido. En mi traje del interior del accidente. Mostraba a Kevin vertiendo whisky en la boca de Bob después del accidente. Este metraje podría probar que Bob no estaba conduciendo borracho. ¿Cómo es que hay un video así?, exclamó la madre de Bob. Su rostro se puso rojo de ira, con los brazos cruzados como si fuera un volcán a punto de estallar. Dije, sonriendo a ambos. Este auto fue comprado con el Bob y todo es duro para operar. Los rostros de la madre de Bob y de Kevin se volvieron de shock. Kevin sacó su teléfono, moviéndose a un rincón, aparentemente para hacer una llamada. No te lo dije, pero mi hermana,
es una ex oficial de policía. Es costo de su psicólogo en espalda. Les mostré la ubicación del auto en un mapa. Este es el patio donde Kevin solía trabajar, ¿verdad? Creo que uno de tus antiguos compañeros de trabajo trabaja ahí. La madre de Bob apretó los dientes, sus manos apretadas en puños, sus brazos temblando. Cuando rastreamos la auto y desde ese punto, usted la vio. Miremos con un investigador que tuvo el desmantelamiento. Kevin Chicani, panita. Mamá, es malo el auto. Quiste enterarme. Kevin se derrumbó de rodillas. Esta es una foto del investigador seguro. El líquido de frenos en el auto estaba severamente agotado, incluso entró aire. Naturalmente, si entra aire en el sistema de frenos hidráulicos de un auto, no funcionará correctamente. Además, la foto mostró huellas de aceite por todas partes. ¿De quién son estas huellas dactilares?, me pregunto. Le pregunté maliciosamente a Kevin mientras él estaba colapsado en el suelo. Kevin seguía murmurando, no es verdad, repetidamente en voz de Kay. Madre de Bob quedó ahí, atónita. Kevin había llegado a la escena del accidente, pero en lugar de ayudarnos, hizo que Bob bebiera whisky y huyó. Un carro que pasaba reportó el accidente a la policía. Mientras confrontaba a Kevin, él solo se agarraba la cabeza, se sentaba en el suelo temblando y empezaba a murmurar. Mamá, todo es culpa de mamá. ¿Por qué hiciste esto? Confronté a mi suegra, pero ella se mantuvo en silencio. ¿No puedes decir nada? Bueno, entonces explicaré yo. Abrí el cuaderno de Bob. Detallaba cada mala acción de mi suegra y Kevin. Habían agotado los ahorros de mi suegro hace mucho tiempo. Mi suegra gastaba en marcas de diseñadores spas y almuerzos elegantes. Kevin gastaba en carros de lujo y salidas nocturnas. Lo habían gastado todo en el año desde la muerte de mi suegro. No es de extrañar que nos pidieran dinero constantemente. El cuaderno también mencionaba cómo presionaban a Bob para que les cediera su terreno. Se enteraron de que el terreno heredado de Bob, antes descuidado, ahora estaba en una zona de reurbanización de la ciudad. Oliendo dinero, empezaron a presionar a Bob para que les cediera el terreno. Mi suegra intentó de todo, persuadiendo, halagando y amenazando. No es de extrañar que Bob se veía tan deprimido cada vez que regresaba de la casa de sus padres. Si tan solo lo hubiera escuchado en ese entonces, él no estaría postrado en cama ahora. Abrumada por el arrepentimiento, las lágrimas nublaron mi visión. Renunciaré a los derechos del terreno, pero si lo desperdician todo, ten dificultades. Al escuchar esto, mi suegra cruzó los brazos y suspiró. Es que Bob. No es absurdo. Este es tercera vez de lo que llamo a casa. Miré fijamente a mi ser Kevin y presioné play. Bob, me gustaría un poco de té. Las está shitsin. Chau, sácase. Haré un poco de té. Toy su chico, sasitian. Moviéndose, Bob se dirigía a la cocina. Escuche, Kevin. Ve a la casa de Bob y manipula su auto. La voz maliciosa de mi suegra se reprodujo. Murmuró maldita sea entre dientes. Seguí reproduciendo la grabación. Realmente fue esto. Kevin sonaba indeciso. Debe haber sido todo el plan de mi suegra. Tenemos que hacerlo. Si ambos desaparecen, no solo son los derechos de la tierra. No importantes veces escuché, me sentí en fe. Tanta malicia realmente puede ser hecha por humanos. Mi suegra y Kevin se despacharon derrotados. Lo siento, por favor, perdóname. Me sentí un poco por ella y me eché para ofrecerle un pañuelo. Fue entonces cuando ella agarró mi bolso, que contenía el grabador de voz y la tableta con pruebas, y salió corriendo. Kevin, vamos. Sobresaltado, Kevin se abalanzó sobre mí. Kevin se burló. Te lo mereces, mientras corría. Me levanté lentamente. ¿Qué tan retorcidos pueden ser? Wish no cambiará nada. Saqué mi teléfono inteligente y presioné el botón de llamada. Hermana, se dirigen hacia tu dirección. Frotándome la espalda, comencé a caminar. Sabía dónde iban mi suegra y Kevin. Cuando entré en la tren de darles que un hospital y subimos por una policía. Sabía que esto iba a pasar. Mi suegra me tenía en la cabeza gacha. Ambos tenían pañuelos cubriendo sus manos posadas. Deben haber sido arrestados. Mi hermana estaba hablando con un detective de aspecto duro.
Me miró, me dio un pulgar hacia arriba y guiñó un ojo. El detective me miró y me saludó. Después de visitarme, mi hermana había consultado con Sule, el detective. La policía no podía actuar sin pruebas. Sin embargo, si de lograr el inceptor, tal empeñar sin mi hermana, aconsejada por el detective, buscó la ayuda del investigador de seguros. A utilizar el PS para rastrear el auto hasta un patio donde estaba estacionado. Al revisar las imágenes del interior del auto, vieron a Kevin actuando sospechosamente. La compañía de seguros confiscó el auto y una investigación en un taller designado reveló la manipulación de los frenos. Pensamos que esta era suficiente evidencia y eso está, pero debemos estar seguros. Mi hermana dejó un registro de la consulta con la policía. En ese ingeniero de mantuver ese descubrimiento de la que cree para la policía. No podía conformarme con solo tener a la policía arrestándolos. Quería ser yo quien los llevara ante la justicia. Así es como mi suegra y Kevin fueron arrestados en esa habitación de hospital. Mientras eran escoltados fuera de la habitación por la policía, tosí fuerte para llamar su atención. Mi suegra y Kevin se voltearon para mirarme. Sacrificaste amor por tu colicia. ¿Te das cuenta de cuánto confiaba en ti? Siempre esperaba recuperarás. Dejó de mi bolso un folleto de sobriedad en organización sin fines de lucro y un folleto de renovación de hogar. Kevin, Bob siempre decía que deberías dejar de beber porque es malo para tu salud, señalé a Kevin. ¿Y tú? Bob estaba pensando en vivir contigo algún día. Estaba planeando renovaciones para eso, pero tú intentaste convertir su vida en dinero. Continué condenándolos en voz alta y ellos se acobardaron bajo mi intensidad mientras eran apresurados por la policía. Mientras jadeaba, escuché el sonido de las sábanas moviéndose en la cama. Me acerqué a Bob y vi sus labios moverse lentamente. Instintivamente anotaré suma. Era muy ruidoso. Me despertaste, murmuró Bob, despertándose. Aunque pensé que era grosero, no pude evitar llorar lágrimas de alegría. No ves a bien de un. Pues ser para o no despertar. Bob me miró con ojos amables. Parece que te preocupé, dijo. Las enfermeras estaban ocupadas, revisan su pulso y llaman a los médicos. Era todo un espectáculo. No pude evitar desear que fueran un poco más silenciosos. El médico revisó la conciencia de Bob al brillar una luz en sus ojos y sonrió aliviado. Va a estar bien, dijo el médico, dándome palmaditas en el hombro antes de irse con las enfermeras y darnos un poco de privacidad. Finalmente, Bob y yo pudimos pasar un tiempo tranquilo y sin preocupaciones juntos. Desde su arresto, mi suegra y Kevin estaban siendo interrogados intensamente en la estación de policía. Mi hermana dijo que su condena era segura y que probablemente recibirían sentencias sustanciales. Predijo que enfrentarían la justicia por sus acciones. Mi suegra no saldría viva a la cárcel. ¿Pero por qué necesitaban tanto dinero desesperadamente? La investigación policial reveló que también había prestado dinero a tasas de interés ilegales. Además, resultó que habían pedido prestado a varias fuentes poco confiables y estaban siendo sometidos a tácticas agresivas de cobro. Incluso si salían de la cárcel, serían blanco de prestamistas. Incluso si cumplían sus sentencias, todavía enfrentarían una situación infernal después. Fue mi sobrina quien reveló su plan de matar a Bob. La intención de matar a Bob a mí. Sin ella, Bob duraría una vez sobrevivido y su horrible plan podría haber tenido éxito. Siempre estaré agradecido con ella. Les puso un personal. Empezó a caminar al día siguiente y en así fue antes de estuvo alta. Antes de irse, le vio al jardín de la azotea y lo entré todo el sucedido. Bob escuchó mi historia, mostrando una gran sonrisa triste y alto. Rememoré y terminé yéndome del descobezatao. Bob me abrazó suavemente y acarició mi cabeza confortándome en su abrazo. Muchas gracias, le lo aprecio. Y te amo. Envuelto en los brazos de Bob, sintiéndome dichoso, no pude decir nada y simplemente seguí derramando lágrimas cálidas. Algún tiempo después de ser dado de alta del hospital, Bob regresó al trabajo y había recuperado por completo normal. Ya no había señales de tristeza en el rostro de Bob y siempre pasábamos nuestro tiempo sonriendo.
Y hoy mi hermana y su familia vienen después de mucho tiempo. Mientras probaré Twin que Skate es possessed. Cuando los saludé en la puerta, mi sobrina me llamó. Curioso me incliné y ese me susurró al oído. Al escuchar sus palabras, mi rostro se puso rojo brillante. Mi hermano, notando mi expresión, sonrió mientras entraba a la sala de estar. Y dice, la cigüeña viene. Truizo. Tan, ¿podría significar el que significa? Por ahora, tal vez lo mantenga en secreto de Bob.